5.1. Desempleo, ocupación mundial. Los integrantes de la población activa a nivel mundial están conformados por personas con empleos de distinta calidad y actividad. No obstante, hay quienes desean trabajar, pero no tienen esa suerte de poder hacerlo. En el 2018, la tasa de desempleo mundial se estimó en un 5%, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, había regresado a los niveles que se tenían en el 2008 y estaba muy por debajo de la media que se registró en el 2000, que fue del 5.4%. Sin embargo, no fue de llamar la atención que ese valor promedio del 5% del 2008 se elevara para el 2009 en un valor del 5.6%. Esto debido a la crisis financiera global del 2008, que tuvo sus orígenes en Estados Unidos en el 2006 y se detonó en octubre de 2007 con la llamada crisis de las hipotecas subprime, contagiando a inicios del 2008 el sistema financiero estadounidense y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y consecuencias colaterales como la crisis alimentaria global y la crisis económica a escala internacional, conocida como la Gran Recesión. Se esperaba que la tasa de desempleo mundial se mantuviera esencialmente sin cambios en los próximos años, como lo apuntaban las proyecciones hacia un crecimiento económico mundial estable, según el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, en la actualidad hay una incertidumbre considerable en torno a las provisiones de la tasa de desempleo, y ello tiene que ver con los riesgos económicos, financieros, geopolíticos y de contingencia sanitaria por el COVID-19. Se tiene la perspectiva de que en el 2020 las tasas de desempleo fueran similares a las del 2019. Sin embargo, estas se incrementaron por temas de contingencia sanitaria, llegando a un 6.5%. Esto se traduce en una pérdida histórica del 8.8% de las horas de trabajo a nivel mundial con respecto al cuarto trimestre del 2019, lo que equivale a 255 millones de empleos de tiempo completo. La pérdida de horas de trabajo fue particularmente elevada en América Latina, el Caribe, Europa y Asia Meridional. La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue aproximadamente 4 veces mayor que la registrada durante la crisis financiera mundial entre el 2008 y el 2009. A lo largo del 2020 se produjo una disminución sin precedentes de la ocupación a escala mundial de aproximadamente 114 millones de empleo con respecto al 2019. En términos relativos, esta disminución de la ocupación a escala mundial de 114 millones de empleos fue mayor en el caso de mujeres, reportando un 5% mayor respecto al de los hombres, y mayor asimismo en el caso de los trabajadores jóvenes, en un 8.7%, siendo así el género masculino el menos afectado. La disminución de la ocupación en 2020 dio lugar a un mayor aumento de la cantidad de personas que salieron de la fuerza de trabajo, en comparación con la cantidad de personas desocupadas. La salida de la fuerza de trabajo, que representa el 71% de la disminución de la ocupación a escala mundial, aumentó en 81 millones de personas, lo que propició una reducción de la tasa de participación en la fuerza de trabajo a escala mundial de aproximadamente el 2.2% en el 2020. La cantidad de personas desocupadas a escala mundial aumentó así en 33 millones de personas en el 2020, dándonos una resultante de 114 millones de empleos perdidos. Por tanto, la tasa de desocupación aumentó en un 1.1% para alcanzar así el 6.5% reportado. La pregunta es, ¿qué se espera para el 2021? Si bien cabe esperar una sólida recuperación económica en el segundo semestre del 2021, a raíz de la implementación del proceso de vacunación frente al COVID-19, la economía mundial afronta aún un elevado grado de incertidumbre y existe el riesgo de que esa recuperación se produzca de forma dispar. Las previsiones más recientes siguen poniendo de manifiesto un déficit de empleo para el 2021.
Sobre la base de las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional de octubre del 2020 y otras fuentes, cabe definir un caso hipotético de referencia que sigue previniendo una pérdida de horas de trabajo. Pero, ¿cómo lograr una recuperación centrada en las personas frente al COVID-19 que considera la creación de empleo decente y aborde la desigualdad por la crisis? La pandemia de la COVID-19 ha puesto claramente de manifiesto la desigualdad que existía en el mundo antes del brote del virus. La pandemia acentuó esta desigualdad y afectó gravemente a los trabajadores vulnerables y a determinados sectores económicos. La crisis también ha incidido en gran medida de forma adversa en las mujeres y en los jóvenes. La proporción de mujeres que ha abandonado el mercado de trabajo es superior a la de los hombres. Los efectos adversos de la pandemia en los jóvenes podrían durar varios años. Los delegados de la 109 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo aprobaron un llamamiento mundial a la acción para facilitar una recuperación centrada en las personas frente a la COVID-19 que haga hincapié en la creación de empleo decente para todos y aborde la desigualdad provocada por la crisis. En virtud de dicho llamamiento, se esboza un programa exhaustivo y los países se comprometen a facilitar una recuperación económica y social frente a la crisis de forma inclusiva, sostenible y resiliente. Se pide a gobiernos y organizaciones de empresarios y trabajadores de todo el mundo que colaboren para facilitar una recuperación que fomente el empleo y oportunidades de trabajo decente para todos, proporcionar a todos los trabajadores una protección adecuada, lograr un acceso universal a la protección social, fortalecer los derechos de los trabajadores y promover el diálogo social y respaldar la continuidad de los negocios, el crecimiento de la productividad y las empresas sostenibles. También se aboga por fortalecer la colaboración internacional para respaldar las estrategias de recuperación de los países frente a la pandemia centrada en las personas y fomentar la solidaridad internacional para facilitar un proceso de vacunación frente a la COVID-19 de forma equitativa. El citado llamamiento mundial a la acción facilita la aplicación de lo dispuesto en la Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo. En virtud del mismo, la OIT se compromete a desempeñar una función de liderazgo decisivo a fin de respaldar la formulación y aplicación de estrategias de recuperación que no dejen a nadie atrás. Una recuperación que se fundamente en la justicia social. Una recuperación que haga hincapié en las personas, a fin de facilitar la reconstrucción tras la crisis.